Tensión extrema en Ucrania. Rusia realizó ejercicios militares en la zona. Lo hizo en Bielorrusia, no allí con una exhibición del poderío. Algunos dicen que hasta probó un nuevo misil de largo alcance que lograría de alguna manera violentar la distancia con los Estados Unidos. Entre tanto, murieron 2 soldados allí ucranianos en las últimas horas. La Casa Blanca está analizando estos incidentes como una suerte de simulación, ¿no? Como una suerte de bandera falsa para que sea realmente el arranque de un conflicto bélico. Está el amigo Eduardo Martínez, que es un conocedor de la historia y que analiza la realidad. ¿Cómo te va, Eduardo? Un placer, Mariano. Como igualmente. Siempre. ¿Es bandera falsa esto? ¿Se puede venir un enfrentamiento bélico? A ver, hay 2 conflictos que a veces uno con el otro se confunde. Ucrania tiene un conflicto interno donde la capital, Kiev, el gobierno central, combate hace 8 años contra un grupo de milicias prorrusas ucranianas dentro del país que autoproclamaron 2 repúblicas en la región de Donbass. Ese conflicto que es interno, que dentro de las fronteras de Ucrania, venía con un impasse. ¿Viste? Cuando hay momentos que hay picos y demás, estaba un poco todo tranquilo. Con la escalada del problema con Rusia, se incrementó. Es decir, que estos heridos y todo esto que estás viendo ahora tienen que ver con el problema interno de Ucrania, ¿no? Ese es uno. Está bien, pero esto puede motivar que Putin invada, es decir, que analice, que lo haya plantado, que hayan plantado el conflicto, como interpretan en la Casa Blanca, y justifiquen una invasión rusa, como fue la radio de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? 1939. Claro. Bueno, situación que cuando invadieron Polonia, nadie hizo nada. Bueno. Hasta que no invadió Austria, me va a decir, ningún aliado saltó por Polonia, recuerdo. Pero más allá de esa situación, yo te diría la respuesta a la pregunta es no. Digamos, uno ve cómo se están incentivando algunos elementos de un lado y del otro, una guerra dialéctica bastante poderosa. El Reino Unido endureció su discurso, Alemania también endureció el discurso, pero la verdad es que todos esos grandes países de la OTAN lo que le están diciendo es: no te vamos a mandar armas, no te vamos a mandar tropas a Ucrania, no nos vamos a meter en este conflicto, estamos apostando a que se resuelva por el diálogo. De hecho, Macron hizo un gran papel, a pesar de los desastres del pasado, hizo un gran papel en este conflicto. Habló con Putin, habló directamente, le dijo, bueno, ¿qué podemos sacar de esta situación? ¿Cómo podemos aflojar la tensión? Putin dijo, miren, lo mejor es tratar de pedirle a Ucrania, y nosotros vamos a colaborar, que el conflicto interno que tiene entre estos rebeldes prorrusos con el gobierno central afloje. Y nos comprometemos a ayudar en lo que sea necesario. E insiste que Rusia no tiene ninguna intención de invadir Ucrania. Lo que estuvo haciendo en las últimas 24 horas es, a ver, Mariano, ¿viste el espejo del gimnasio donde todos se posan? Bueno, están todos sacando músculo. Es decir, todos se muestran lo que tienen por las dudas. Sí, ¿no? lo que pasa es que Putin, exhibiendo esto, se parece más al dictador de Corea del Norte que a un presidente de Occidente o de un capitalismo de Occidente. Digo, me parece que está jugando, es cierto, está jugando con fuego. Pero hay una parte, claro, pero hay una parte que también tenemos que considerar. Aquí hay un montón de países que le está vendiendo armas a Ucrania y está haciendo un negocio con Ucrania. No es que se la está prestando, no es que lo está ayudando. Estados Unidos le mandó 3 envíos inmensos de más o menos 90 toneladas. Francia ya la había vendido en el pasado. República Checa le vendió ahora. Canadá le vendió ahora. Es decir, la verdad es que todo el mundo está haciendo un negocio con el lío. Es decir, que no solamente Rusia muestra poder, sino que las grandes potencias también están sacando dinero de todo esto. Hay que decirlo también, porque esto también está ocurriendo ahora. Ahora, ¿qué es lo que se viene ahora, digamos, en las próximas horas? Va a haber un par de reuniones. Ya hubo una reunión, lo que sería como una especie de consejo de seguridad, pero de la Unión Europea, donde están charlando constantemente de cómo resolver este lío. Lo que prometió Putin y lo que prometió Ucrania es que el diálogo va a seguir. Digamos, no es que está el diálogo interrumpido, que no quieren hablar uno con el otro. Eso no está ocurriendo. Los canales están abiertos y hay como 2 posturas. Vas a encontrar a los de la OTAN de Europa, que están muy preocupados porque el lío lo tienen al lado y tienen miedo de que esto desencadene un problema con el gas. Y después tenés
la otra postura que tiene Estados Unidos o Canadá, que están lejos, que no les influencia. Opa, hemos tenido una manera. A ver, no se entendió la última parte. A ver, repetinos, Eduardo. Claro, vos tenés, dentro de la OTAN, tenés países de Europa y Estados Unidos y Canadá por parte del continente americano. Los que son más dialoguistas, a pesar de que gritan un poquito, pero apuestan al diálogo, son los países europeos, que eso, Reino Unido, Alemania, Francia, esos son los que están tratando diciendo, bueno, arreglemos esto charlando. Estados Unidos y Canadá, que están vendiéndole armas y todo, apuestan un diálogo más fuerte, pero porque justamente están más lejos, no les influencia el tema del gas, es otra historia la que viven, por lo cual Europa trata de resolverlo dentro de Europa, es decir, que Estados Unidos se involucre lo menos posible en un conflicto que hubo una escalada importante, donde hoy el problema más grande no está entre Rusia y Ucrania, sino está dentro de Ucrania con los separatistas rusos y el gobierno central. Eduardo, permíteme preguntarte, ¿hay algún trasfondo económico en esta cuestión, ya sea en el conflicto ruso-OTAN o Ucrania-Rusia? Y te pregunto además, en el mismo sentido, si el gas también es un tema central en esta discusión. ¿Lo es para adelante o lo es ya en el conflicto? A ver, es linda esta pregunta porque, viste, cuando se habla de estas regiones siempre se piensa del gas, del petróleo y demás. ¿Empezó por esto? No, la verdad que no empezó por el tema del gas, pero el tema del gas se coló inmediatamente. Porque Rusia tiene varios gasoductos que pasan por varios sectores de Europa. Algunos pasan por Ucrania y otros pasan todo por el Báltico directamente a Alemania. Lo primero que pasó en los últimos días, si ustedes estuvieron viendo el precio del gas en Europa empezó a aumentar, justamente por el miedo de que Rusia se enoje y corte el chorro, digamos, ¿no? Porque esto es lo que era el temor un poco de todos. Es decir, no se inicia por el gas, pero el gas se metió en la pelea. Por eso van a ver que Alemania es tan dialoguista, porque recibe un gasoducto directo, y ya armó el segundo. Esa es la historia. Entonces te dicen, mirá, yo no me quiero pelear tampoco con Rusia mal. Yo no quiero mandar armas a Ucrania después que me digan... Ahora, Rusia también pierde, porque si vamos a suponer que Rusia se enojó y dice, bueno, corto el gas, sería una locura, no lo haría, pero vamos a suponer que se animara, pierde por día entre 203 y 228 millones de dólares, por lo cual... Tampoco le gusta a Rusia perder tanta plata. A ver, Edu, para ir finalizando, porque tenemos un programa largo, tenemos realmente una agenda de temas muy intensa en este domingo, pasa de todo el domingo. Preguntarte, vos, de 1 al 100, ¿no? ¿Qué probabilidades hay que esto explote en los próximos días, en las próximas horas? Que Rusia invade a Ucrania, yo te diría 5. Poco, muy poca probabilidad. No, de hecho, el ministro de Defensa ucraniano dijo la posibilidad de que Rusia nos invada es mínima. Mirá. A ver, la situación es tensa, es complicada, sí lo es, pero todos saben cuál es el límite. Nadie quiere pasar ese límite. Eso es lo que hace que el 95 sea el freno. Muy bien. Gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo, clarísimo. Un abrazo a todos. Eduardo Martínez, el profesor Eduardo Martínez, hablando de este conflicto que desvela al mundo.